Muy buenas pilotos, en este vídeo os voy a recomendar qué gafas, qué emisora, qué dron, qué lipos, qué cargador, qué mochila comprar para empezar e incluso continuar en este hobby. Espero que este vídeo os sea de utilidad. Si es así, darle al like, suscribiros si ya no lo estáis hechos y compartirlo entre vuestros amigos. ¡Adelante vídeo! Empezaremos con las emisoras y primero comentaros que hay muchas opciones baratas tipo FlySky, BetaFPV Lite Radio 2, la Radiolink. Yo creo que en estos momentos estas opciones están totalmente superadas. Si vamos a ir por una opción barata, yo iría por la Jumper T Lite, que la tenemos en dos versiones, la CC 2500, que está en 47 € y es compatible principalmente con FrSky, y por otro lado tenemos la JP 4-in-1, que cuesta un poquito más, 55 € y esta es compatible pues con un montón de sistemas, FrSky, FlySky, sistemas propietarios de distintas marcas, todo lo que os podáis imaginar. Por esta diferencia de precio, si no vais al céntimo, yo iría por la 4-in-1 porque bueno, os puede dar bastantes más opciones. ¿Qué tiene de bueno esta emisora? Bueno, por un lado es una emisora con OpenTX, tiene una pequeña pantalla totalmente funcional en la que podéis moveros por los menús igual que se hace con una Taranis, y por otro lado tiene unos gimbals HAL que son una gozada, son súper exactos. Por ejemplo, he probado antes la Lite Radio 2 y los sticks que tiene, los gimbals que tiene, los palitos, digamos, de manejo que tiene, no tienen nada que ver. Los de esta, los de la Jumper T Lite, están al nivel de las mejores emisoras sin ningún problema. Y por otro lado, bueno, pues tiene suficientes interruptores para poder volar un dron, aparte que se hace agradable al tacto y es bastante fácil de agarrar. Yendo ya a un precio un poco más alto, yo apostaría por la FrSky Taranis X9 Lite, que tiene distintos modelos y es la que habitualmente he utilizado yo hasta ahora. Es una emisora que exteriormente es igual que la Taranis X9 pero es más pequeñita, es muy manejable. A mí me gustan más las pequeñas porque bueno, las puedes meter en cualquier sitio, son más fáciles de llevar en la mochila, y esta emisora bueno, es compatible únicamente con FrSky, no tenemos multiprotocolo como hemos visto en la anterior. Eso sí, la pantalla es bastante más grande y se hace, digamos, que se asienta mejor en las manos. Por supuesto, tenemos todos los canales que vamos a necesitar y más, no hay ningún problema. Los gimbals son muy buenos y la calidad es muy buena. Estamos hablando al final de una emisora FrSky que es, digamos, la reina en lo que es el mundo FPV. Saliendo del mundo FrSky, que cada vez se está cerrando más sobre sí mismo porque nos están poniendo más problemas para utilizar equipos que no son suyos propios. Por ejemplo, ya es bastante difícil bindear una FrSky con un dron, un Tinybook, por ejemplo, de estos que llevan el receptor incorporado tipo FrSky. Pues saliendo de ese mundillo tenemos las Radiomaster que salieron hace poco, y entre ellas la Radiomaster TX16S, que es un bicharraco de emisora. Por un lado tenemos una básica que es la TX16SE, que no tiene módulo multiprotocolo, es más sencillita, en precio sale algo mejor, pero bueno, igual podéis dar un pasito un poco más arriba y situaros en la TX16S, que ya estaríamos hablando de una emisora con multiprotocolo. Esto es, podemos utilizarla con un montón de sistemas como FrSky, Spectrum, FlySky, Tava, todo lo que se os pueda ocurrir. Y aquí esta emisora, la más sencilla, digamos la que tienen los gimbals mecánicos de toda la vida, que son buenos, no tienen por qué ser malos, cuesta 117 €. ¿Qué es lo que nos da esta emisora? Bueno, pues por un lado tenemos, como os decía, una emisora ya con bastante cuerpo, tenemos una pantalla color, el menú es un menú OpenTX totalmente funcional, bastante intuitivo, y por otro lado tenemos todos los canales, palitos, switches, potenciómetros que os podáis imaginar. Veis aquí en la fotografía todas las cositas que tiene esta emisora para elegir. Por lo tanto, estamos hablando de una emisora ya full size, más grande, ocupa más en la maleta, pesa un poquito más, pero que os puede ofrecer un plus en cuanto a tener más canales activos y más cuerpo a la hora de agarrarla. Esto ya va por gustos. Va por gustos porque a mí me gusta más una emisora un poco más pequeña que ocupa menos y es más fácil, digamos, de llevar de un lado a otro, y hay gente que prefiere tener en las manos pues una emisora más grande. Como os decía,
el precio es de 117 euros en China. Si la compramos en Europa, en el almacén CZ, que nos llegará pues en un par de semanas, cuesta un poquito más, 122 euros. Y luego, aparte de esta opción, que es digamos, la base para la 16S, la TX16S, tenemos esta misma emisora con un plus que sería con los gimbals HAL, esto es con sensor magnético, que son más exactos y se castigan menos, duran algo más, son más precisos a la hora de utilizar. Además va incluida una pantalla táctil, todavía no está implementado el menú táctil, si no me equivoco, pero bueno, dicen que a futuro se va a poder utilizar con los deditos sin tener que utilizar los cursores. En este caso, el precio de la TX16S con sensores HAL se queda en 130 euros en China y 156 euros si la compramos en Europa. Elegid modo 2 porque es el modo que utiliza el 95% de los pilotos y es el que vais a ver en todos los tutoriales. ¿Cuál es la diferencia? En el modo 2 el acelerador lo tenemos a la izquierda y en el modo 1 el acelerador lo tenemos a la derecha. La mayoría de la gente lo utiliza a la izquierda. Y finalmente, en esta misma emisora tenemos un modelo top, digamos, que es la misma que la que hemos visto con gimbals HAL, pantalla táctil, pero además nos añade un módulo externo que es el TBS Micro TXV2. Esto es un módulo para poder trabajar con receptores de 900 MHz, con lo cual, bueno, pues podemos conseguir una mayor distancia si vamos a hacer long y también podemos conseguir pues andar detrás de ciertos obstáculos o una mayor penetración. De normal no vais a necesitarlo, ya que os pueden dar con un módulo normal de 2,4 GHz, os podéis llegar al kilómetro y medio sin ningún problema. Y eso para andar con un dron de carreras, con un dron de free, es más que sobrado. Cualquiera de las dos anteriores que os he comentado, tanto la Jumpert Elite como la FrSky Taranis X9 Elite, pueden utilizar también este tipo de módulos sin ningún problema. Por lo tanto, es comprarlo aparte y al final podéis optar por una u otra emisora. Estas son las tres emisoras que yo os recomendaría y ya va por gustos o por lo que queráis gastar vosotros, pues la elección que vayáis a hacer. Las gafas son también una parte importante del equipo FPV porque al final son lo que vamos a ver. Las gafas y por otro lado también la cámara al final son vitales para nuestras sensaciones a la hora de volar y para que podamos volar también de una forma adecuada y a gusto. Tenemos opciones muy baratas, podemos empezar por opciones pues en torno a los 25, 30, 35 euros, como pueden ser por ejemplo las Ishin VR009, pero en este caso estamos hablando de gafas muy baratas, apenas son pues una pantalla y una lente baratilla. Cumplen su función, si no queréis gastar mucho dinero se puede volar y bien con ellas, pero bueno, yo daría un poquito más el paso hacia arriba, duplicar un poco el presupuesto y pasamos a las EV800DM, que son unas gafas con una mayor definición, 900 x 600 píxeles. Podemos variar ya lo que es el foco, si tenemos problemas de visión son bastante mejores, las otras incluso, depende de la gente de más edad, ve mal en ese tipo de gafas. Tiene una batería más grande, nos van a durar más tiempo en el campo de vuelo y por otro lado pues también tienen una grabadora. En este rango por debajo de lo que son los 100 euros yo creo que son las mejores. Hablando de gafas de estas de tipo caja. Y en las de tipo caja, las mejores que hay en estos momentos son las nuevas Skyzone Cobra, que tenemos dos versiones, la X y la S. La versión más barata es la Cobra S, que tiene una pantalla peor y tiene pues peores lentes y peor grabadora, pero bueno, aún así es una opción muy buena. Y luego tenemos ya el top, que es la Cobra X, que tiene una pantalla bastante mejor. Estaríamos hablando de una definición de 1280 x 720, una grabación de vídeo también bastante buena y en lo que son, en estos momentos, en lo que son gafas tipo caja, sería el top. A partir de estas pasaríamos a las gafas que tienen dos pantallitas, las tipo Fast Shark, son algo más pequeñas, más manejables, ocupan menos y tienen mejor definición, pero también son más caras. Aquí tenemos por un lado las Ishin EV200D,
que son unas gafas que ya llevan un par de años en el mercado, pero aún así yo todavía las sigo recomendando a día de hoy. Son las que utilizo yo actualmente y tienen una resolución de 1280 x 720 píxeles, un aspecto de 16:9, esto es una alargada la imagen, y un FOV de 42 grados. El FOV es al final la imagen que vamos a ver, el tamaño de la pantalla que vamos a tener en esa sala oscura. En este caso es una pantalla bastante grande. El precio de estas gafas desde Europa en estos momentos está en 244 euros. Tienen Quadversity, esto es, tienen 4 receptores, y podemos utilizarla hasta para hacer long range sin ningún problema. Tienes una recepción muy buena. Frente a estas que tenemos, pues tenemos por un lado las Fat Shark Attitude V6, que cuestan 328 euros, son Diversity, tienen antenas incorporadas, no traen baterías, traen caja para baterías, pero tendremos que comprar las baterías aparte. Y lo más importante es que tienen unas pantallas de 1280 x 960 píxeles, estos tienen bastante definición, un FOV de 39 grados, muy parecidas a la Ishin, esto es, la pantalla nos va a ocupar casi todo el campo de visión. Su pantalla es una LCOS de 4 pulgadas y lo más importante frente a las anteriores, que son un poco más pequeñas que las Ishin EV200D. Y finalmente no quiero quedarme sin mencionar a las Skyzone Sky 02O, que aunque tienen una pantalla de poca resolución 640 x 400 y 29 grados de FOV, es una pantalla OLED, con lo cual nos está dando unos colores muy vivos. Yo creo que son unas gafas a tener en cuenta y su precio pues apenas supera los 300 euros, están en 303 euros. Por encima de estas que tenemos, pues bueno, ya nos vamos a lo top. Por un lado tenemos las Fat Shark HDO2, que sería lo más alto de Fat Shark en este momento. Cuestan 463 euros y sobre todo llaman la atención por sus pantallas, que son unas pantallas OLED Sony de 0,5 pulgadas, 1280 x 960 píxeles, modo nativo de 4 tercios y una óptica muy buena. Vamos a tener una imagen muy buena, aunque a mí las pestañas me tocaban en la óptica. Pero a este nivel, yo ya gastando este dinero, y a no ser que te vayas a dedicar a las carreras y necesites un sistema analógico, iría al digital. Me iría a las DJI FPV, que son las que voy a traerme yo ahora, las V2. Tienen un precio de 522 euros, pero con cupones se posicionan por debajo de los 500 euros. Una definición de 1440 x 810, pero sobre todo lo importante es que son digitales. Así como las anteriores tenían una señal analógica, estas trabajan con unos emisores y con unas cámaras especiales de DJI y tienen imagen digital, y la diferencia es brutal con todas las anteriores. Si le dais mucha importancia a lo que es la calidad de la imagen y la definición que vais a tener, tendríais que ir a por estas. El problema es que siempre vamos a tener que utilizarlas pues con drones que lleven cámara y emisor de vídeo DJI o Cadax compatible con DJI. Muy bien, estas son las gafas que os propongo. Como os he comentado anteriormente, ya está en vuestras manos cuál elegir, pues en función del presupuesto o de lo que estéis buscando. Y pasamos por fin a los drones. Los drones los empezamos con los Tiny Boobs. ¿Y por qué los Tiny Boobs? Porque al final son unos drones muy pequeños y que yo creo que son bastante adecuados para empezar a pilotar, porque son baratos. Por otro lado, las baterías también son muy baratas y los cargadores también tenemos que gastar muy poco dinero en ellos. En muchos casos incluso nos traen las baterías y el cargador incluidos. Además, los golpes que tienen pues apenas rompen nada y son muy seguros, porque si golpeamos a una persona con un dron de estos tampoco le va a pasar nada. Tenemos drones para andar en interior y en exterior, y algunos mixtos que pueden andar en los dos lugares. Yo a los de solo interior no iría a drones de interior y exterior, y ahí tenemos el UZ65, que me gusta un montón, cuesta 76 euros solamente, y al final es un dron de 65 milímetros pero con hélices más grandes de lo normal, con lo cual pues en interior va muy bien porque es muy pequeño, y en exterior con esas hélices extra que tiene se mueve perfecto, incluso con algo de viento puede volar sin ningún problema. Junto a este de los pequeñitos también recomendaría el Nanohawk de Emax, que está en torno a los 96 euros desde España, 88 euros desde China, y que aunque es un dron que tiene menos protegidas las hélices, en interior cuidado porque podemos romper las hélices ya que es demasiado flexible el material que lleva. Es un dron que vuela muy bien en interior y en exterior, es una gozada volarlo. Había incluso un youtuber que comentaba que más que un Tiny Boob parecía un dron de verdad a la hora de volar en exteriores.
Si ya nos queremos fijar en volar más en exterior, tendríamos que ir a un dron que hay gente a la que no le ha gustado, pero a mí me encanta, he volado un montón con este dron y es una gozada para volar en parques, para volar en bosques. Es el FUS X111, que no es un Cineboob, como algunos dicen, sino que es un Tinyboob grande. Al final estamos hablando de un Tinyboob, en la forma de volar es la de un Tinyboob y es grande y va muy bien pues en exteriores. Es una gozada volarlo, te da tiempos de vuelo muy largos, incluso hasta casi 7 minutos con una sola batería. Tiene muy buena imagen y yo me lo he pasado bomba volándolo. Su precio es de 105 euros y yo creo que es muy a tener en cuenta. Y ya si buscamos para exteriores algo más radical, pues tenemos el típico Mobula 7, que es un dron que lleva ya bastante tiempo en el mercado, pero ha ido recibiendo mejoras. Está en torno a los 88 euros ahora, apenas casi hay stock. Pero yo pasaría este por encima y me situaría ya en el Heitina, por ejemplo. Este es un dronazo de Diaton que sin receptor cuesta 121 euros. Con receptor sube a 138 euros, pero os recomiendo pillar la versión con receptor porque ya viene preparado para todo y es una gozada el volarlo. Puedes hacer free con este pequeñajo, puedes hacer carreras con los amiguetes. Es un dron muy especial, con una calidad de imagen impresionante. Yo incluso tengo una versión mejorada que traía con emisor TBS y no tengo ningún dron que tenga una emisión de vídeo tan buena. Es una gozada este también. Estos son, por lo tanto, los pequeñitos que yo os recomendaría para empezar. La ventaja, como os decía, son pequeños. Las hélices están protegidas, los golpes no tienen mucho problema y las baterías y los cargadores salen baratos. ¿Que queremos algo más de potencia y queremos, bueno, pues andar en lugares un poco más amplios? Entonces vamos a pasar a los Toothpick. Y de los Toothpick que se venden en este momento, yo os recomiendo uno, que es el HGLRC Petrel de 3 pulgadas, el 120X. Iría a la versión de 3S, que creo que es la más equilibrada en cuanto a potencia y peso. Su precio está entre los 118 euros sin receptor y 127 euros con receptor XM Plus. Por esa diferencia de precio, iros al que tiene receptor. Y ya estamos hablando de algo que es más dron, porque bueno, tenemos un emisor de vídeo 350 milivatios, también bastante potente como el del Heitina, motores más grandes de 12025. Es un bichillo que nos va a dar potencia, que nos va a dar mucha rapidez y maniobrabilidad, a la vez que una imagen buena. Con este podemos empezar poquito a poquito y al final tenemos un dron que le vamos a poder meter toda la caña que queráis meterle. El precio pues son 118 euros en la página web del fabricante sin receptor y 127 euros con receptor. Os recomiendo esta vez también pillarlo con receptor porque lo tenéis ya todo instalado. Los Toothpick os los recomiendo para volarlos, digamos, en espacios hermosos, en bosques y en prados en los que haya bastante sitio para volar, ya que son muy rápidos, aunque son también muy manejables y bueno, pueden hacer giros rapidillos. Por otro lado, al no pesar casi nada, no asustan mucho a la gente que tienes en el entorno y tampoco vas a tener unos golpes muy fuertes. Sin embargo, ya si queremos mayor emoción y emociones más fuertes, si podemos volar en campos más amplios y donde no haya gente, podemos ir a un 5 pulgadas, que la emoción pues siempre es distinta. Volar un 5 pulgadas pues tiene un algo que no tienen los demás drones, tiene un extra de potencia impresionante. Aquí tenemos los de 4S, esto es baterías de 4 celdas, o los de 6S, baterías de 6 celdas. Los de 6S son pues como un coche con nitro. Es una pasada la potencia que te pueden dar. Y los de 4S tienen un montón de potencia, pero no llegan a ese punto, digamos, extraordinario que tienen 6S. Para empezar, empecemos con unas 4S, porque las baterías son más baratas y es más que suficiente. No vas a empezar a pilotar un Fórmula 1 cuando vas a conducir, ¿eh? ¿Y qué recomendamos en los de 5 pulgadas 4S? Pues yo empezaría por el Nazgul 5. En el Nazgul 5, que es, digamos, el dron de 5 pulgadas por antonomasia, un montón de gente ha empezado a volar con este. Es un dron que va súper bien, va sobre raíles, viene todo perfectamente preparado desde fábrica y es totalmente recomendable. Tenemos dos versiones, la versión 1 y la versión 2 que acaba de salir, la nueva. La versión 1 tiene un precio bastante más bajo y yo creo que por la diferencia de calidad, si encontráis esta diferencia de precio, merece la pena la versión 1. Desde China cuesta en estos momentos 183 euros con el receptor XM Plus
y desde España sube hasta los 198 euros. Siempre hablando de la versión con receptor XM Plus, que ya viene ya instalado y no os compliquéis en comprar una sin receptor. Podemos ir también a la segunda versión, a la más nueva, que tiene algunas mejoras, pero que bueno, para empezar quizás no sean tan importantes. Si lo veis a un precio parecido, iros a la versión 2, por supuesto, pero en estos momentos la diferencia de precio es bastante importante. Desde China la versión 2 está en 213 euros con el receptor RXSR, con el XM Plus un poquito menos, en torno a 200 y poco, y desde España se queda en 241 euros con el receptor RXSR. Con el XM Plus, como os decía, también algo menos. Es un poco mejor el dron, pero por la diferencia de precio que tiene en estos momentos no merece la pena. Yo iría, para empezar, desde luego, a la versión 1. Y junto a este yo colocaría otro dron que es menos conocido, pero que es una gozada de dron también, que va súper bien, que es el HGLRC Sector 5. Y aquí también tenemos dos generaciones. La V2, que es la segunda generación, con el receptor XM Plus, cuesta 179 euros. Y estamos hablando de un dron que tiene pues un ESC de 60 amperios, unos motores 2306, receptor XM. Es un dronazo también que no tiene nada que envidiar al Nazgul 5 y en algunos casos incluso hasta lo puede superar. Ahí, ya va por gustos. Yo los pondría, digamos, a la par. Esta versión 2 está muy bien de precio y yo desde luego que iría a esta, aunque bueno, tampoco puedo dejar de citar la versión 3, que sale un poquito más cara. Esta sin receptor se coloca en los 227 euros, pues por encima de los 230 euros con receptor. Pero estamos hablando ya de un dronaco que lleva pues motores 2306.5, puede ir a 4S o 6S, creo que incluso lleva GPS incluido, o sea que un bicharraco en toda regla. Y estos son un poco los drones que os recomiendo. Depende de dónde vayáis a volar y depende del presupuesto que tengáis, podéis elegir o uno o otro. Si vais a volar en espacios pequeños, estáis empezando, no queréis gastar mucho, iros a un TinyBub. Que vais a volar en exterior, podéis volar en parquecillos, podéis volar, digamos, en bosques, en prados pequeños, podéis ir a un Toothpick como el que os he comentado. Que tenéis más espacio, que podéis volar en el monte donde no hay personas cerca, un 5 pulgadas os va a dar sensaciones totalmente distintas. Aquí ya vosotros tenéis que elegir por cuál os decantáis. Llegamos a la última parte del vídeo y vamos a hablar de los temas que normalmente nos olvidamos comentar. Empezaremos con las lipos, las baterías. Las lipos al final son baterías de litio polímer, por eso se les llama lipo, evidente. Y son una de las partes más importantes, porque al final la respuesta que vamos a tener en el dron va a depender mucho de las lipos que llevemos. Esto es más o menos como la gasolina. Si metemos una gasolina muy pobre en un superdeportivo, el superdeportivo no va a responder como debiera, irá mucho más lento. Lo mismo pasa con los drones. En lo que son las lipos, suelo volar normalmente con dos marcas. La principal de ellas y la que recomiendo, y bueno, en todos los chats en los que estoy, son las que la gente utiliza muy a menudo y está encantada con ellas, son las CNHL. Estas las podéis comprar a muy buen precio en AliExpress y también están a un precio muy interesante en su página web. Sobre todo si vais a comprar una cantidad importante, ya que ahí suelen clavar normalmente el tema con los portes. Otra marca que utilizo suele ser la de Uruaf, esta la compro en Banggood y de momento me ha respondido muy bien también. Igual en calidad no sé si llegarán al nivel de las CNHL, pero sí que son algo más baratas, sobre todo en lo que son lipos pequeñas, aunque ahora han empezado a lanzar una línea de lipos de tamaño medio grande que he podido probar y que de momento estoy muy contento con ellas también. Y por supuesto, si tenemos baterías, necesitamos cargarlas. Lo siguiente es el cargador. El más típico en este hobby siempre ha sido el Emax B6, que yo creo que en estos momentos está un poco obsoleto, no porque funcione mal, sino porque, bueno, hay que hacer un máster para aprender a manejarlo. Y yo ya me iría más a alguno de estos algo más modernitos, que son bastante más user friendly, lo que se dice, bastante más fáciles de utilizar. Eso sí, en un cargador de estos, uno de los puntos más importantes, sobre todo ya cuando empezáis con lipos o con baterías más grandes, es que tenga el modo storage. Esto es que puedas ponerlo a 3,75, 3,85 voltios para guardar las baterías y para que así no se estropeen. Nunca las guardéis cargadas del todo porque se resiente un montón la batería.
Y en cargadores voy a ir también a lo seguro. Si no queréis gastar mucho, yo que vosotros iría a uno tipo ISDT Nano, que cuesta en torno a 25 euros y es una gozada lo exacto que es. De todos los que he probado, que no son pocos, los ISDT estos son los que más me han gustado. Eso sí, tener en cuenta que la mayoría de ellos no traen alimentador y tendréis que pillar un alimentador. Abajo en los comentarios os pondré también link al alimentador que necesitáis. Y finalmente llegamos a la mochila, que no es tan necesario, pero bueno, viene bien para llevar todo ordenadito. Tenemos la típica que venden en AliExpress y algunas otras tiendas, en Banggood creo que también. Incluso eFlight la comercializó bajo su nombre, que tiene un ganchito fuera para atar el dron, pero no me gusta una cosa. Los compartimentos no se cierran por la parte de abajo, con lo cual las cosas pequeñas pasan de un compartimento a otro sin ningún problema. Yo aquí también iría a las Uruaf, que son dos mochilas que son una gozada. Tenemos la primera que sacaron, la UR7, que en estos momentos está en torno a los 41 euros y es una gozada de mochila. Aquí ya tenemos unos departamentos bien delimitados, te entra de todo, es gigante. Cuando te la pones parece que llevas un paracaídas en la espalda y luego también tienes los típicos departamentos pues para dejar herramientas, para llevar el portátil y demás. Con esta mochila la verdad es que yo he estado muy contento. También tengo, y que es la que utilizo ahora, la UR7 Pro, también de Uruaf. Es un poco más cara. Esta cuesta ya 59 euros, es pasta. Con descuentos puede salir algo más barato. Si hay alguno ahora os lo pongo abajo en la descripción. Y las ventajas que tiene sobre la anterior es que es algo más pequeña, y sí es una ventaja. Al final la otra se hace tremenda, eso sí entra de todo. Y por otro lado yo creo que la calidad también es mejor. También tiene sitio para todo, para llevar el portátil, para llevar las herramientas, gafas, emisora, cámaras tipo GoPro, la reflex si queréis. Entra todo lo que necesitéis. Eso sí, todas estas mochilas quedan un poco cortitas si vas a llevar luego también las lipos. No, yo al menos no he encontrado sitio para guardarlas. Por supuesto que en la parte de fuera podéis llevar sin problema un par de drones o incluso, depende de cómo los pongáis, hasta 6 drones atados. Ya esto me parece un poco pasote. Muy bien, pues esto es un poco todo el equipo que os quería recomendar. Por supuesto que no están todos los drones y elementos buenos que hay en el mercado, pero yo creo que los que hay sí que son buenos y son una muy buena forma para empezar y para continuar en el hobby. Si creéis que hay alguno que falte, ponerlo en la descripción y lo vamos comentando. Por otro lado, pensaba también hacer un vídeo un poco recomendado el equipo completo ya de cómo compaginar una cosa y otra, pues si vas a empezar en esto de los drones FPV, si quieres continuar y dependiendo de la pasta, el dinero que te vayas a gastar. Si queréis este vídeo, bueno, poner un like y si veo que hay interés, lo lanzo. En todo caso, espero que os haya gustado el vídeo, ya me lo diréis en los comentarios. Si no estáis suscritos al canal, suscribiros. Ya os vale decir, ¡qué chulo el vídeo! No, repartir este canal, mandarlo por Telegram, por WhatsApp a todos vuestros amigos, a ver si conseguimos subir de subs. Darle al like, que al final YouTube esto lo tiene en cuenta y mucho. ¿Y qué os voy a decir? Lo de siempre. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, pilotos.